El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buen día, sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio, recordándoles que este es un programa del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. El día de hoy los acompaña el compañero Jesús Antonio Motel, estudiante de la licenciatura en Historia. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. El tema que abordaremos hoy es el periodismo de investigación, en colaboración con US Agency for International Development. Y para ello, hemos invitado a Juan Vázquez, que estará hablando vía telefónica con nosotros. Para dar inicio, les presento la cápsula que ha preparado mi compañero Daniel Matos. Precursores del periodismo por Daniel Matos. Aunque el periodismo como profesión nació en el siglo XIX, encontramos ejemplos más antiguos que podemos identificar como sus precursores. Para algunos, Heródoto es el primer periodista que existió. Su estilo de narración y su rescate de acontecimientos dan motivos para ver en él un precursor, aunque esta afirmación debe tomarse con pinzas. También en la antigüedad tenemos a las actas diurnas romanas, textos sobre los hechos más importantes de la época, que debido al gran número de analfabetos eran leídos por pregoneros. Durante la Edad Media, las noticias se difunden también de forma oral, y surge la figura del juglar, que eran peregrinos que iban de posada en posada dando información sobre todo lo que ocurría. Después nacieron las efemérides, escritos sobre todo lo ocurrido en un año, y luego salieron las hojas volantes, que eran solamente noticias. La llegada de la imprenta cambió el panorama, pues el conocimiento, que hasta entonces estaba recluido en la nobleza y en el clero, y en menor medida la burguesía, empezó a permear en clases más bajas. Durante la Reforma, Lutero difundió con rapidez sus ideas a través de la propaganda escrita. A partir del siglo XVII, surgen las primeras gacetas en Europa, y para el siglo XVIII aparecen los primeros periódicos en América. El sacerdote Juan Ignacio Castorena Ursúa y Goyeneche fundó en 1722 la Gaceta de México y Noticias de Nueva España. Por esos años, la clase política identifica el poder de la noticia escrita y los estados absolutistas pasan a controlar con mayor fuerza la impresión de textos. Sin embargo, los avances tecnológicos de la Revolución Industrial, junto con las ideas de los liberales de la Revolución, crearon las condiciones tecnológicas e ideológicas necesarias para que se despierte el interés por la comunicación de noticias. Nace así el periodismo como lo conocemos hoy, que en el siglo XIX inició su profesionalización. Por ese punto ya es otro asunto. Para el Baúl de Pesqueira, José Alonso Castorena. Mi nombre es David López, y para el día de hoy traemos el tema periodismo de investigación. Antes de comenzar, les comparto un poco acerca de nuestro invitado. Su nombre es Juan Vázquez, es oficial de comunicación en artículo 19 oficial para México y Centroamérica, una organización internacional que define la libertad de expresión y el derecho a la información. Es periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos en los últimos 8 años, desde la creación e implementación de estrategias de comunicación para el cambio social. Sea bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Para dar inicio a la entrevista, vamos a comenzar con las preguntas, que se nos puede hablar un poco acerca del periodismo de investigación, qué es lo que lo caracteriza a diferencia del periodismo que conocemos o que es más común escuchar. Pues mira, el periodismo de investigación surge a partir de diferentes tendencias que rompen con la monotonía o con la cotidianidad del periodismo de coyuntura, que se dedica a, como sabemos, a cubrir pues, hechos al momento, ¿no? El periodismo de investigación nace a partir de una necesidad de ir más allá, de tener la información pues con mayor profundidad, de tener un espacio más amplio para poder conocer acerca de los temas, pero sobre todo para salir de la agenda, ¿no? El periodismo de investigación pues también se ha dedicado, al menos en la región de Latinoamérica, a principalmente investigar hechos de corrupción, hechos en donde están involucrados el poder económico y el poder político, y pues también nos ha permitido, en el caso mexicano, conocer acerca de otras cosas que de alguna u otra manera no hubiéramos podido conocer, sobre todo porque el poder político y el poder económico pues
en realidad esos poderes son muy buenos tratando de tapar lo que no queremos que se sepa, ¿no? Entonces, gracias al periodismo de investigación conocemos acerca de Tlatlaya, conocemos acerca de Ayotzinapa, conocemos acerca de la estafa maestra, conocemos, bueno, por mencionar algunos temas, ¿no? Y solamente mencionar 3 cosas principales del periodismo de investigación, que quienes realizan la investigación son las y los periodistas y solo ellos y ellas, no hay de por medio otra persona que realice la investigación, es decir, no hay un experto, una experta, no nos basamos solamente en las entrevistas o no nos basamos solamente en lo que el Estado publica en el caso de las investigaciones criminales, sino que el propio periodista va a partir de diferentes herramientas va buscando la información y la va contactando, ¿no? Y hay un ejercicio de verificación de información y pues al final es un trabajo muy complicado, no muy pesado, ¿no? Y todo tiene que estar súper bien hecho para que entonces se pueda sostener, ¿no? Y que también el periodismo de investigación, por lo tanto, por lo que implica, desafortunadamente no tiene muchos fondos, no tiene muchos recursos, sobre todo porque implica muchísimo tiempo, y también eso en un espacio como son los medios de comunicación actualmente, no solamente en México, pero en la región también, principalmente, con la escasez de recursos, pero también sobre todo en la vorágine de la inmediatez, en donde pues bueno, muchas veces la declaración o la declaración ITI es la que reina, ¿no? La prevalencia de diferentes actores, como pueden ser los presidentes, como pueden ser funcionarios públicos, o incluso otras personas de mayor relevancia sobre lo que pues, el propio periodista puede ir investigando, ¿no? O las declaraciones incluso de otras personas que no tienen mayor relevancia pública, entre comillas, como pueden ser víctimas, ¿no? Que bueno, en toda esa vorágine se pierden, ¿no? Entonces el periodismo de investigación también enfrenta muchos obstáculos en un contexto en donde pues en México, por ejemplo, pues es el país más peligroso para hacer periodismo, ¿no? Y hacer un periodismo de largo aliento que implica indagar actores que pueden agredirte, que te pueden poner en riesgo, pues bien, es algo muy complicado, ¿no? Y en general los temas del periodismo de investigación, pues son temas de interés público, ¿no? Digamos que rompen, ¿no? la norma, ¿no? Cuando sale una investigación importantísima es entonces cuando todo se interrumpe, ¿no? Y entonces nos abocamos a las reacciones o vemos cómo el impacto que tiene de alguna u otra manera comienza a generar un cambio, ¿no? En términos de la agenda, en términos de exponer, ¿no? Y hacer que facilita la rendición de cuentas, ¿no? Y nos permite exigirle al Estado pues lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, en este sentido, el periodismo de investigación, este es su panorama y pues bueno, desafortunadamente en México es algo que todavía no está tan normalizado, es algo que hace falta en las redacciones, hace falta periodistas que se dediquen exclusivamente al periodismo de investigación, pero bueno, es algo que todavía no ha podido apoyarse de la manera debida. Vaya, o sea que como quien dice, el trabajo de periodismo de investigación es muy desgastante, ¿no? O sea, es muy estresante. Mencionaba sobre los problemas usted acerca de ejercer el periodismo de investigación en México, y creo que por ahí algunos hemos escuchado hablar acerca del artículo 19. ¿Qué nos puede comentar usted acerca de esto? Pues mira, en realidad, como mencionaba, el panorama para hacer periodismo en México, sea de investigación o sea incluso el notero, ¿no? Está sacando la nota o diaria o lo que sea, en realidad, en general es muy difícil. Y es difícil no solamente por lo que mencionaba anteriormente en términos de recursos, en términos de la complejidad que implica el trabajo periodístico, pero principalmente porque México es el país más peligroso para hacer periodismo en el continente hoy en día, ¿no? Y esto es reflejo de una realidad que no es de ahorita, ¿no? Es algo que ya viene desde hace muchísimos años. De hecho, justo el día de antier publicamos el 28 de marzo nuestro informe anual en el artículo 19, en donde justamente hablamos de este panorama, pero también dimos a conocer cifras sobre la documentación que hacemos de agresiones contra la prensa, y 2022, para muestra, ¿no?, de este contexto del que hablo,
2022 es el año más peligroso en lo que hemos registrado pues desde siempre, ¿no? 696 agresiones contra la prensa, 12 periodistas asesinados en relación con su labor periodística. Estamos hablando del año más letal, si sumamos las agresiones, y 9 tentativas de homicidio en contra de periodistas, y sobre todo estamos documentando en el artículo 19 una agresión cada 13 horas. Entonces es un momento que al final da cuenta de una situación insostenible, que si le sumamos al índice de impunidad, que es de casi 98%, pues hablamos que pues no hay justicia, no hay investigaciones debidas, y que por lo tanto se alienta la repetición de estas agresiones, ¿no? Entonces ya es una normalidad en ese sentido de que la prensa sea agredida, y por lo tanto esto va generando diferentes efectos. Por una parte, que investigaciones de largo aliento, ¿no? Que van detrás, que van buscando la cola de la rata, como se le dice en el argot periodístico, que van buscando la verdad, pero sobre todo una verdad que intentan ocultar actores que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Tan solo agentes del Estado son los principales agresores contra la prensa. 4 de cada 10 agresiones son cometidas por ellos, por ellas. Estamos hablando de funcionarios públicos, agentes de seguridad, Fuerzas Armadas, que al final, pues, si el propio Estado es el que agrede a la prensa en la mayoría de los casos, y también es el propio responsable de buscar, de investigar estas agresiones y también de brindarles protección, pues bueno, hay un sentido de dentro del gremio periodístico de decir, pues mejor no hago nada, ¿no? Porque ya sé cómo me puede ir, ¿no? Y eso es algo completamente alarmante. Se va generando zonas de silencio, y no solamente con los asesinatos de periodistas, porque al final las investigaciones, lo que lo estaban investigando, pues ya no se continúa trabajando, pero también en otras agresiones el efecto es que al final pues menos periodistas van haciendo su trabajo, sobre todo porque no hay condiciones, y la sociedad va perdiendo una parte de la verdad, vamos conociendo menos, y eso nos daña como ciudadanos, como ciudadanas, en nuestro derecho a saber. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de mi compañera Lorena Alvarado, la cual lleva por título Las letras corren y la sangre también. Durante el año 2022 fue bastante común escuchar en noticieros, ver en prensa o toparse con otras noticias que hablaban sobre el periodismo y los periodistas asesinados, y es que no es para menos. El año pasado fue uno de los más violentos para todas aquellas personas que ejercen el periodismo en el país. Según cifras, México es una de las naciones que encabeza la lista de las más peligrosas para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras. El país es por 4º año consecutivo el más peligroso para las y los profesionales. Hubo 17 asesinatos de periodistas en México durante el 2022, de acuerdo con listados de Artículo 19 y de la UNESCO. En un informe sobre el primer semestre del año 2022, la ONG de Defensa de la Libertad de Prensa, Artículo 19, estima que los actos de intimidación y hostigamiento contra los reporteros han aumentado un 52% respecto al mismo periodo de 2016, y señala a las autoridades mexicanas que todos los niveles como los principales agresores. Durante los primeros 6 meses, un 39% de los ataques, 128 en total, fueron perpetrados por funcionarios. El crimen organizado, por su parte, fue responsable de 30 agresiones. Ciudad de México, con 49, fue el lugar donde más se atacó a la prensa, seguido de Yucatán y de Michoacán, con 30 en cada estado. Con todas estas agresiones, las autoridades mexicanas tienden a descartar que los ataques se deban al trabajo periodístico, y muy rara vez se llega a procesar a los culpables. Tras las muertes de periodistas en Tijuana, el presidente añadió una sección a su conferencia matutina denominada Cero Impunidad, para dar seguimiento a las investigaciones, en lugar de esclarecer los hechos. Artículo 19, pronunciándose nuevamente, comentó que ha revictimizado a las víctimas e incluso han publicado información discrepante con las autoridades y fiscalías locales. Para el Baúl de Pesqueira, Lorena Alvarado. Siguiendo con la entrevista a Juan Vázquez, continuamos con el tema periodismo de investigación. Juan ya nos mencionaba acerca de la problemática que es el realizar el periodismo de investigación, de las amenazas que reciben los periodistas, todo lo que conlleva todo este trabajo. No sé si usted pudiera hablarnos un poco acerca de su experiencia personal como periodista.
Pues sí, mira, yo estuve trabajando temas en general, estuve en diferentes fuentes. Estuve trabajando temas nacionales, estuve trabajando también soft news en cultural, en cine, en tecnología. La verdad, eso era cuando yo estaba estudiando la carrera y pues de alguna manera uno tiene que empezar de donde se pueda, ¿no? Pero sobre todo porque me interesaban una diversidad de temas. Pero si algo puedo reconocer de la experiencia trabajando en medios de comunicación es que al final, al menos en mi caso, en la Ciudad de México, que al final en esos momentos se consideraba como un oasis, ¿no? Frente a todo lo que estaba sucediendo, viniendo ya del final del sexenio de Calderón, en donde pues se sabía, ¿no?, lo que estaban enfrentando periodistas en diferentes estados de la República, sobre todo en el norte, y los daños colaterales, ¿no?, entre comillas, como se les llamaba al gobierno federal, de los atentados, de los asesinatos, de las amenazas. Pero si algo puedo señalar de mi experiencia es algo que, un tema que ha surgido en los últimos años o que ha tomado relevancia, afortunadamente, y pues mejor tarde que nunca, es la precarización del trabajo periodístico. La verdad es uno de los factores que también contribuyen pues al nivel de riesgo que viven las y los periodistas. Por ejemplo, pues el año pasado que vimos los asesinatos de periodistas y algunos de los atentados, contrastaba mucho la imagen de la camioneta blindada de Ciro Gómez Leiva con el carro y los balazos que se veían en él de Lourdes Maldonado, ¿no? Cómo es que una situación de diferencia al final en términos de ingresos, en términos de apoyo del medio de comunicación, en términos incluso de apoyo de las medidas de protección por parte de los mecanismos, habían hecho la diferencia para un periodista salvar su vida, ¿no? Y para otra, al final, pues, que resultara asesinada. Y esa realidad contrastante, pues, es muy preocupante, ¿no? En términos de darse cuenta, ¿no?, que no solamente es la parte de los temas que investigas, ¿no?, pero que también sí existe una diferencia en el gremio periodístico sobre al final qué cosas puedan hacer que de alguna manera te puedan salvar, ¿no? Y está en eso. Y también es muy complicado, ahorita que hablamos de periodismo de investigación, al final de investigación igual se le pone a veces en un pedestal como en una relevancia mayor al periodismo cotidiano, ¿no? El notero, ¿no? El que ve los hechos, como mencionaba, ¿no? Del día a día. Y relacionándolo con esta parte de la precarización, pues te das cuenta que periodistas en todo el país, ¿no? O sea, tienen que conseguir al menos 10 notas, ¿no? Y las notas se les pagan 200 pesos la nota y al final termina siendo un desgaste, no solamente porque uno tiene que cuidar de que no le pase nada, pero también lograr conseguir pues las cuotas, ¿no? Porque al final son periodistas que pues, tienen que mantener a sus familias, que obviamente tienen que mantenerse a ellos mismos y que tienen que sobrevivir en ese entorno, ¿no? Entonces también ese factor se agrega a eso. Y lo tomamos justo en un documental que hicimos hace algunos años, que lo presentamos en 2020, justo en pandemia, que se llama Mensaje Interrumpido, donde retomamos 4 historias de periodistas que, si bien habían vivido hechos de violencia, lo veíamos mucho desde la perspectiva como, bueno, ¿qué implica ser periodista?, ¿no? Y al final las y los periodistas son personas que, como todos y todas, tienen un trabajo, tienen familias, tienen pues cuestiones muy terrenales, como es contraria a lo que se intenta poner desde la perspectiva de la estigmatización del trabajo periodístico. No son privilegiados la mayoría, viven en condiciones de precariedad, como lo señalaba, pero la diferencia en términos de a otras personas, a otros oficios, es que su trabajo tiene consecuencias muy reales, no solamente por lo que les pueda pasar, pero también porque la información puede generar un cambio. Si nos enteramos como sociedad acerca de, por ejemplo, ¿no?, en los medios de comunicación que fue moviéndose el video de las cámaras de seguridad del incendio del centro de retención de migrantes, que no habría que decirlo de otra manera más que así, en Ciudad Juárez, pues bueno, no habría como una respuesta tan fuerte por parte de la sociedad. Hubiéramos quedado solamente con la perspectiva o la narrativa, ¿no?, que tiene el gobierno federal de un deslinde de responsabilidades. No estaríamos exigiendo verdad ni justicia en ese caso.
Entonces, el periodista es eso, ¿no? Al final son personas comunes, como todas y como todos, con problemas muy terrenales, como mencionaba, pero atraviesan una parte de precarización y de un contexto adverso pues muy particular. Y ya para finalizar, Juan, pues mencionaba todos estos riesgos y peligros que corren los periodistas, pero también menciona lo importante que es hacer el trabajo del periodismo de investigación y lo mucho que se requiere. Para aquellos que nos escuchan, ¿qué nos recomienda o qué recomendaciones puede dar a las personas que estén interesadas en estudiar o ejercer el periodismo de investigación? Pues que lo estudien y que lo hagan, porque hacen falta periodistas. A pesar de que es algo como muy complicado, porque al final también cuando estaba estudiando periodismo, pues lo que se nos decía o lo que veíamos era como, es difícil, ¿no? Está difícil afuera, está muy complicado, te enfrentas a todas estas cosas, ¿no? Y desafortunadamente son las condiciones en las cuales está el panorama. Pero más allá de desalentar, creo que tiene que ser como una parte de entender el contexto, pero asumir un compromiso como periodistas, como se dice comúnmente, sí con la verdad, pero también por tratar de hacerlo con una perspectiva siempre de que al final nuestra voz puede darle voz a otras personas. Nuestra tarea tiene que estar en ello, ¿no? Tendríamos que, bueno, obviamente es una discusión que tendría que tener horas y horas, pero al final sí es importante tener un periodismo con perspectiva de derechos humanos, independientemente si es de investigación o no. Por supuesto que el periodismo de investigación, para hacerlo, se necesita enfrentarse a muchos retos, pero como periodistas tenemos que encontrar cuáles son los temas que nos interesan y por dónde está, ¿no? Algo que puede ir a un lugar más allá. Pero un periodismo con perspectiva de derechos humanos, periodismo de investigación, pues pueden ayudar a justamente a contrastar lo que al final el Estado busca imponer como una narrativa de que al final no pasa nada, ¿no? Cuando sabemos todos y todas por lo que vivimos día a día que no es así. Y las recomendaciones pues también están en buscar muchísimos recursos que están disponibles gratuitos, talleres, seguir capacitándose, estar no solamente en términos de cómo hacer el periodismo de investigación, herramientas de investigación, de verificación de datos, de cómo redactar con la parte del periodismo narrativo, diferentes tendencias, herramientas también que nos puedan ayudar a mejorar nuestro trabajo, como también aprender Excel. Igual y es algo que suena muy banal, pero también es cierto, generar bases de datos que también nos permitan tener nuestra investigación ordenada, capacitarnos también en términos de cobertura segura, para hacerlo de la mejor manera y sin arriesgarnos tanto, ¿no? También. Y sobre todo acercarse con colegas, generar comunidad, porque en mi experiencia y en la experiencia trabajando en Artículo 19, somos los mismos y las mismas quienes hemos estado al pie del cañón exigiendo justicia, exigiendo mejores condiciones para el trabajo periodístico, pero también cuidándonos, ¿no? Y eso es muy importante, que al final pues no estamos solos ni solas, y no tendríamos que estarlo, ¿no? El periodismo se hace ver como algo en donde importa muchísimo nuestro nombre, importa muchísimo lo que publicamos, la exclusiva de quién lo hizo mejor y demás, como este sentido de competencia, pero la realidad es que necesitamos generar redes de colaboración que nos permitan hacer estos trabajos, porque no podemos por sí solos, ¿no? Y porque también nos tenemos que cuidar. O sea, digamos que una historia no vale como nuestra vida, ¿no? No es más importante que nuestras vidas. Pero sí es importante que la podamos publicar, sí es importante que podamos investigar y llegar a poner un pedacito, ¿no? de lo que es la verdad para que la sociedad pueda conocerla. Me parece sumamente importante todo lo que menciona, Juan. Por el momento ha sido todo de nuestra parte. Le agradecemos mucho su participación. Esperamos contar con usted más adelante y muchas gracias por hoy. Claro, muchas gracias a ustedes. A continuación, antes de despedirnos, iremos a la cartelera de eventos de esta semana a cargo de Melissa Proaño. El Departamento de Bellas Artes, División de Ciencias Económicas y Administrativas, presenta el programa Las Artes en los Números, Danza Folclórica, Tradición Mestiza, bajo la coordinación de los maestros Arturo Velázquez y Francisco Vargas. Este miércoles 12 de abril a las 19 horas en la explanada de Economía en el edificio 10H. Esta actividad no tiene ningún costo y aparte cuenta con puntos culturales para estudiantes de la universidad. Otro evento para esta semana, en el marco del Día del Niño, el seminario Niñez Migrante a través del Colegio de Sonora invita a los siguientes eventos.
El martes 25 de abril a las 18 horas en modalidad virtual se presentará el libro El Tercero Constitucional a Debate a través de la página de Facebook del Colegio de Sonora. Asimismo, el miércoles 26 de abril a las 17 horas en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora se llevará a cabo la conferencia magistral Infancias Migrantes, Efectos Subjetivos del Desplazamiento. Otro de los eventos dentro del marco del Día del Niño se presentará el día jueves 27 de abril a las 18 horas. En el Teatro de la Casa de la Cultura se presentará la obra de teatro Mesabancos en Espera. Para más información sobre la obra de teatro pueden consultar la página del Colegio de Sonora de Facebook. El Instituto Sonorense de Cultura invita a los talleres de escritura creativa y fomento a la lectura a realizarse todos los miércoles del 2023 en modalidad virtual, en un horario de 10 a 13 horas. Este taller está dirigido a promotores culturales y maestros que realizan actividades permanentes y voluntarias en este ramo de cualquier nivel educativo. Para mayores informes e inscripciones pueden consultar la página de Facebook de Literatura Sonora o a través del correo escueladescritores@isc.gov.mx. Por último, en 30 años de Un Desierto para la Danza, invita a todas sus funciones a celebrarse del 21 al 30 de abril en punto de las 8 horas en Casa de la Cultura de Sonora. Los eventos los pueden consultar a través de su página de Facebook, Un Desierto para la Danza, así como la información de talleres y actividades alternas próximas a anunciarse. Eso es todo por esta semana, disfruten los eventos. Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan, a nuestro operador técnico Gonzalo Olivera y a nuestro productor José Alonso Castorena. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.